pues ya estamos avanzando hacia la Navidad. Nos falta solamente un solo domingo y luego el día de Nochebuena para prepararnos para la llegada. Hemos dicho en este mes que pues la Navidad es un tiempo para recordar lo que pasó hace 2000 años, pero también es una oportunidad nueva de preparar nuestros corazones, prepararnos como iglesia para recibir la llegada de Jesús en nuestros corazones una vez más cada año. Entonces es una oportunidad de meditar, de reflexionar. Por eso tenemos el panfleto de Adviento. Espero que están disfrutando de ella, que podemos aprender muchas cosas de cómo Dios habla a cada persona de diferente forma en esta temporada de Navidad, cómo Dios habla a nuestros corazones, y eso nos ayuda para reflexionar y prepararnos para la llegada de Navidad una vez más. Hoy nos toca el tema de gozo, de alegría, que estamos enfocando hoy. Y bueno, me puse a pensar, ya preparando para este mensaje, me puse a pensar en ese sentido de gozo, de alegría que había sentido en los últimos años. Siento que, no sé para ustedes, pero mientras uno va avanzando en la edad, pues no se siente siempre el gozo en las mismas cosas que antes, y pues los pensamientos cambian, y quizás por la etapa que estamos ahora de tecnología, uno va a ver las películas, a ver los videos en el internet y todo eso, se impacta con tantos efectos especiales que tienen, y uno pues su vida le parece a uno no tan emocionante como las películas, como los videos, ese tipo de cosas. Quizás eso nos impacta también y no sentimos algo como el gozo tanto como quizás las generaciones pasadas experimentaron el gozo en las mismas cosas. Me puse a pensar en mi vida, pues claro, cuando me casé con mi esposa, cuando se nació nuestra hija, sentí mucho gozo. Entrar en nuevos trabajos, en nueva experiencia de misión, de ministerio, se siente mucho gozo. Me puse a pensar en una experiencia de máximo gozo, para mí, y lo que pensé de inmediato fue la experiencia de terminar mis estudios en Corea el año pasado, en 2017, antes de llegar aquí. Para los que quizás no saben mucho de nuestra historia, mi familia y yo estuvimos sirviendo de misioneros en Egipto, y tuvimos la oportunidad de cambiarnos para Corea, para que yo estudiara para mi doctorado en la historia de la iglesia. Y pues fue una oportunidad muy emocionante, que recibí una beca para hacer mis estudios allá en ese país. Y pues fuimos con muchas ilusiones, muy emocionados, pero ya llegando ahí, empezando a estudiar, pues había muchas retas, muchas dificultades. Para empezar, pues yo no hablaba coreano, entonces me tuve que poner a estudiar el idioma. Y la universidad donde yo fui es una universidad muy buena en ese país, pero yo tenía plan de estudiar sobre 7 etapas de la historia, que ellos no tenían muchos libros en su biblioteca sobre eso. Cuando fui a buscar la biblioteca, pues no había muchos libros sobre mi tema, sobre la persona que iba a investigar. Entonces tuve que ir al internet a buscar recursos, lo que necesitaba para llevar a cabo mis estudios. Y había varias dificultades y problemas que encontré. Quizás lo que me sorprendió más, había algunos problemas políticos dentro de la universidad, y pues yo no siempre recibí la información, como siendo estudiante extranjero que no hablaba bien el coreano. A veces los coreanos ya sabían de los deadlines, cuando se tenía que entregar papeles y todo eso, yo no sabía. Y resulta, una vez que estuve ya
en otra ciudad con mi familia viviendo, tuve la oportunidad de ir a enseñar en una universidad en otro pueblo, en otra ciudad. Estuvimos ahí, acabo de dejar en la mañana, como a las 8 de la mañana, acabo de dejar mi hija en la escuela y me llamó mi profesor, el encargado de mi programa, para preguntarme que dónde estaba mi borrador de tesis. Yo dije, yo no sabía nada de eso. Me dijo, bueno, yo tengo borradores de cada estudiante, menos tú. Pues ¿dónde está tu draft, tu borrador de tesis? Yo dije, ¿cuándo hay que entregar? Me dijo, anteayer. Yo no supe, no me habían dicho, no había escuchado. Entonces perdí el deadline, pero me dijo, pero si me entregas hoy a la 1 de la tarde, si está sobre mi escritorio a la 1 de la tarde, entonces puedes entregar hoy. Y yo me encuentro en otra ciudad, muy lejos de ahí. Se supone que ese día iba a enseñar 2 o 3 clases. Tuve que cancelar mis clases, correr a hacer mis copias, ir a la estación del tren, comprar boleto y correr para la otra ciudad de Seoul. Y gracias a Dios pues llegué a tiempo, entregué mi copia, ya mi borrador, pero casi me dio un infarto, que sentí que ya no puedo graduarme y se iba a acabar mi beca. Entonces pues sentí que no voy a lograr graduarme, pero gracias a Dios por fin, después de muchos problemas y muchos retos, gracias a Dios que logré terminar mis estudios. Y el año pasado, en el mes de agosto, tuve la oportunidad, el gozo de subir ahí delante de todos y de recibir mi diploma. Y ya pues cada cuando, empezando ese día, estuve siempre viendo quién me iba a decir que no puedo graduarme hoy, porque tenía varios problemas con mi proceso, con mi procedimiento, como no sabía, siendo extranjero, que de repente me decían de otro requisito que yo no sabía y tuve que cumplir, y otro requisito que tuve que cumplir. Entonces ese mismo día, cuando voy a recoger mi diploma, estuve viendo que si alguien me iba a decir que no se puede graduar. Entonces gracias a Dios, cuando tenía el papel en mis manos, sentía un gran sentido de gozo. Gracias a Dios que pude ya terminar ese proceso de 5 años de preparación, de estudio, preparándome para recibir ese grado. Bueno, hoy en el Evangelio de Lucas encontramos a otras personas. Bueno, en los 2 textos que leímos encontramos a grupos de personas sintiendo ese sentido de gozo, viendo la actividad de Dios en sus vidas. Primero leímos Sofonías, el profeta, que hablaba más que 500 años antes del nacimiento de Cristo. Ese profeta tuvo el trabajo difícil, podemos decir, de ser un profeta en el tiempo de más desastre entre el pueblo de Judá, entre el pueblo de Israel. Cuando vinieron enemigos, atacaron el pueblo, destruyeron el capital de Jerusalén, destruyeron el templo, llevaron mucha gente para la esclavitud. Entonces los profetas tenían el trabajo difícil de predecir todo eso, lo que iba a suceder, y luego hablar a esa gente tan deprimido, con tantos problemas. Pero como vimos hoy, Dios le dio al profeta un mensaje de mucho gozo para el pueblo. Podemos enfocar en 2 versículos en especial, Sofonías capítulo 3, versículos 14 y 15. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Imagínense, unas personas, una gente que ha sufrido tantos desastres, sufrimiento, destrucción, y recibir un mensaje así por parte de Dios, que ya ese tiempo ya pasó, que va a haber ahora gozo, alegría, va a haber una oportunidad nueva para tu pueblo, para tu gente, para nuestra nación. Imagínense el gozo que ha de haber sentido
la gente a escuchar ese mensaje tan bonito en ese tiempo. Seguimos también en el capítulo de Lucas con la misma historia de Navidad. La semana pasada enfocamos en los ángeles y el mensaje que ellos traían de paz a la tierra, de paz a la gente con quien Dios estaba muy complacido, muy feliz con las personas que ponían su fe en Él. Y ahora seguimos con la experiencia de los pastores. Y hablamos en esta mañana, estuvimos hablando de los pastores, porque a veces tenemos una imagen muy romántica de los pastores, ¿verdad? En Navidad, que hablamos de los pastores y hacemos nuestras escenas de Navidad, y ahí están los pastores, las abejitas y las vacas y todo. Pero en ese tiempo del mundo, de la vida del pueblo de Israel, los pastores no eran personas muy agradables en la comunidad, en la sociedad. Y estoy hablando con los niños hoy, que es como la gente que trabaja hoy en día en sanitación, los que recogen la basura de tu casa. Pues es un trabajo muy necesario. Si no vienen, imagínense qué apastoso va a ser tu casa, ¿verdad? Pero no sentimos mucho gozo al verlos, ¿verdad? Ver que el camión de basura llega a la casa. Gracias a Dios que vino. No, pues que esperemos que terminan pronto y se vayan, porque huelen muy feo, ¿verdad? El trabajo que ellos hacen. Bueno, era lo mismo con los pastores. Su trabajo era de cuidar a los animales. Los animales eran necesarios, la gente necesitaba carne para comer. También en el templo se necesitaban las ovejas para los sacrificios que daban para agradecer y para agradar a nuestro Dios. Pero la gente no sentía mucho sentimiento, no querían agradecer mucho a los pastores, pagarlos mucho dinero o algo así por el trabajo que hacían. Por culpa quizás de su trabajo, se ensuciaban mucho, dormían muchas veces entre los animales, ¿verdad? Y pues olían a animal, como cuando uno va a un campo, a un zoológico, se tiene ese olor de los animales, ¿verdad? La gente, pues también los pastores así tenían ese sentimiento. Entonces la gente no quería estar muy cerca de los pastores, no eran personas muy aceptables en cuanto a la comunidad de esos días. Entonces pues nos debe de parecer muy raro, muy fuera de lo normal, que cuando viene Jesús a nacerse, el Mesías, el que va a ser Salvador del mundo, los ángeles no van al rey, no van a los sacerdotes, no van a los nobles de la ciudad de Jerusalén, que está ahí muy cerca, quizás a 2 horas caminando de Belén. Está la ciudad grande de Jerusalén, pero no fueron ahí a Jerusalén, fueron a ese pueblo, tenían ese propósito porque Jesús tenía que nacerse en Belén según la profecía. Pero eso de los ángeles apareciéndose a los pastores no se encuentra entre las profecías. Entonces no fue, por decir, algo que Dios tenía que hacer. Nos debe de parecer un poco de sorpresa que el mensaje de esos ángeles llega a gente tan sencilla como los pastores, gente quizás muchas veces olvidado por el pueblo. No podían ir muy seguido al templo porque no se encontraban con la limpieza física y espiritual que la gente pensaba necesario para subirse al templo. Era gente trabajadora, por decir, gente de la obra que tenían que llevar a cabo. Entonces muchas veces aislados, dejados al lado por la sociedad. Entonces nos debe sorprender mucho que leemos en Lucas capítulo 2 que los ángeles aparecieron a los pastores y les anunciaron que el Mesías había nacido esa noche en su mismo pueblo.
en su mismo pueblo chiquito, ahí muy cerca de donde estaban. Yo tuve el dicho de visitar esa área unas cuantas veces y es muy cerca el lugar donde aparecieron los ángeles a los pastores. Pueden caminar de ahí unos 15 minutos y llegar al lugar donde se nació nuestro Señor Jesús, muy cerca, en su propio pueblo. Imagínense el gozo que tenían que sentir esa gente sencilla, escuchar de los ángeles que el Mesías se había nacido y también en su propia comunidad, en su propio pueblito, ahí se había nacido el Mesías. Han de haber sentido muchísimo gozo en escuchar ese mensaje. También tuvieron la oportunidad de ir a ver al Señor, como leímos en el texto. Tuvieron la oportunidad de ir donde el Mesías y ver a María, a Josué, al niño Jesús. Y luego por él la Biblia nos dice que ellos salieron de ahí contando a toda la gente: mira lo que está pasando, lo que acaba de pasar. Ellos fueron como evangelistas anunciando el nacimiento del Señor. Sería muy interesante, imagínense hoy en día si algo así sucediera, si la gente que trabaja en sanitación toca su puerta, el puerto de su casa, y empieza a hablar de algo milagroso que Dios está haciendo en su pueblo, pues sería de mucha sorpresa. Igual en ese día los pastores cantando a todo el mundo sobre lo que había sucedido esa noche en Belén. Quizás Dios sabía el gozo que ellos iban a sentir siendo gente tan humilde, tan aislado del pueblo, al escuchar esas noticias tan buenas. ¿Cómo iban a regocijar? ¿Cómo iban a sentir tanto gozo, tanta alegría en poder recibir esos mensajes y luego compartirlo con otros? Por mi parte sentí que aprendí algunas cosas de este texto sobre el gozo, sobre la alegría. Una cosa muy importante que aprendí es que el gozo tiene su fuente en la glorificación y la alabanza de nuestro Dios. Vemos que ellos sienten gozo mientras vayan glorificando a Dios y alabando a Dios, testificando sobre Él. A veces pues nos preguntamos por qué no sentimos mucho gozo en nuestras vidas. Quizás eso tiene algo que ver, que no estamos buscando glorificar a Dios al grado necesario quizás para sentir más gozo en nuestras vidas. Dios sabía que esos pastores estaban gente preparada para regocijarse en recibir un mensaje así y poder compartirlo con otros, que ellos iban a gozar, regocijar, tener tanta alegría y poder compartir esa alegría con otros en el pueblo de Belén esa noche. Hay que recordarnos, si queremos más gozo en la vida, que siempre hay una relación con glorificar, alabar a nuestro Dios. Quizás si empezamos a glorificar a Dios, a alabar a Dios, quizás llegamos a sentir más gozo en nuestras vidas. Y otra cosa que aprendí es que el gozo tiene un propósito, no es una emoción, algún sentimiento que debemos de sentir y ya, sino tiene su propósito. Y es algo que me impacta en esta temporada del año, porque hay mucha gente a nuestro alrededor buscando ese sentido de gozo, de alegría en la temporada de Navidad sobre todo, ¿verdad? Que sentimos según las canciones, según los anuncios que vemos en la televisión, que nos impulsan a ir más de compras y comprar más cosas allá en las tiendas. Según ellos, debemos de sentir mucho gozo, comprando regalos para otros, preparando fiestas, preparando comidas, estando con la familia. Hay mucha gente buscando ese sentido de gozo, pero quizás lo están buscando por motivos equivocados, porque tiene su propósito el gozo, y ese propósito es atraernos
hacia nuestro Dios más y más en la vida. Esta semana estuve leyendo un libro por un autor famoso, se llama C.S. Lewis, y su libro en español se llama Cautivado por la alegría, en inglés Surprised by Joy, más bien sorprendida por el gozo, sorprendido por la alegría. Y yo muchas veces había escuchado de este libro, había escuchado que era un buen libro, pero me confundía un poco porque su esposa de él, luego en su vida, se casó con una señora que se llamaba Joy, se llamaba Gozo. Entonces yo pensé que ese libro iba a tratar de cómo conoció a su esposa y cómo llegaron a casarse y su matrimonio y todo eso. Yo no quiero leer un libro así, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de su vida de joven. Él habla de su vida de joven porque muchos años era un ateo, no creía en Dios. Luego en su vida conoció a Dios, conoció a nuestro Señor Jesucristo y llegó a ser un cristiano muy fuerte, un autor muy fuerte de libros cristianos. Pero habla de su tiempo de vida antes de conocer al Señor en este libro. Y dice que aún siendo ateo, uno que no creía en Dios, que no quería saber nada de ningún Dios, cuando escuchó de dioses, le dijo a la gente, se supone, él se pensó muy educado, gente de mucho conocimiento. Era un profesor en Oxford, en la Universidad de Oxford en Inglaterra, entonces pues se supone que uno de los lugares de más conocimiento en el mundo. Y cuando escuchó de dioses, hablar de dioses, de demonios, de santos, de todo eso, él dijo, esas cosas son cuentos que contaban hace años, nada de eso de real. Pero se puso muchas veces a leer libros antiguos y se sintió a veces un gozo en leer sobre los dioses, sobre nuestro Dios, sobre Jesucristo. Pero no sabía por qué, porque dijo, pero yo no creo en esas cosas. O sea, se puso a leer y sentía algo, pero dijo, no, pero yo no creo en esas cosas. Y se quiso siempre aislarse de ese sentimiento. Pero cada vez que se puso a hablar con otros cristianos, sentía ese mismo gozo. No sabía por qué. Y habla en su libro de cómo él quiso rechazar ese sentimiento, pero quería también experimentar ese gozo de nuevo. Entonces fue como un rechazo de Cristo, un rechazo de la religión, pero a la misma vez su alma quería ese sentido de gozo otra vez. Entonces seguía buscando y poco a poco Dios le llevó. Dice que a veces se sintió como un zorrillo, que Dios estaba cazando por el bosque, que él estaba corriendo, pero Dios estaba cazando ya, alcanzando, ya casi llegando a atraparlo. Y por fin, después de muchos años, se entregó a Jesús y llegó a ser un cristiano. Y yo esperé, porque eso fue hacia el último del libro, yo esperé que iba a ser. Y hoy en día, siendo cristiano, siento gozo todos los días, porque es lo que esperamos, ¿verdad? Tengo gozo en mi corazón. Pero dijo algo interesante, dijo, ya después de poner mi fe en Cristo, ¿saben qué? Ya no siento mucho gozo. Dice, pero no me importa, porque lo que tengo es más importante, es una relación con Dios. Dijo, y eso es más importante que cualquier sentimiento que podría tener. Interesante porque sentimos que si somos cristianos de veras, debemos de tener ese sentimiento, ese sentido cada vez de alegría, de gozo. Y sí es cierto, pues debemos de tener cierta forma de alegría en nuestras vidas, pero no necesariamente es algo que debemos de sentir siempre, todos los días, no importa la situación. Algunos, gracias a Dios, tienen ese don de sentir mucho gozo, de sentir mucha alegría. Pero él dijo, pero lo importante aquí es la relación con Dios. Y él sintió que gozo tenía su propósito de atraernos a nuestro Dios. Eso fue la experiencia que él tuvo en su vida. Bueno, yo no sé ustedes, ya estamos en la temporada casi de Navidad y espero
mientras están preparando sus fiestas, comprando sus regalos y tratando con la familia, tratando de hacer una experiencia de Navidad perfecta, espero que puedan reflexionarse, no solamente en los sentimientos, sino en la relación que tenemos delante de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y recordar que el gozo, el verdadero gozo, se nació en Belén. El gozo vino en forma de un niño, nuestro Señor Jesucristo. Y en eso debemos de regocijarnos como cristianos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por tu mensaje. Te damos gracias porque vemos en tu palabra que nunca te olvidas de la gente más necesitada de este mundo. Aunque sean pastores sencillos, aunque sean personas sin hogar, aunque sean personas sufriendo de enfermedades, de tanto tipo de pecado y problemas en sus vidas. Vemos a través de la historia de Navidad que nunca te olvidas de ninguno de ellos. Pedimos que esta palabra puede dar fruto en nuestro corazón en este tiempo de Navidad. Ayúdanos en medio de las actividades, de las preocupaciones, que podamos tomar tiempo también de reflexionar sobre el gozo que tú quieres traer a nuestras vidas, sobre la relación que quieres tener con cada uno de nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir unos momentos de